Durante siglos, millones han abierto la Biblia buscando respuestas, pero pocos han comprendido el verdadero mensaje que une cada uno de sus libros. Cada página, cada historia y cada profecía del Antiguo Testamento no son simples relatos antiguos, son el mapa del alma humana y el testimonio vivo de un Dios que nunca ha dejado de hablar. En este video descubrirás como nunca antes el propósito detrás de cada libro de la Biblia. Desde Génesis hasta Malaquías, cada palabra revela una promesa, una advertencia y una esperanza que todavía resuena hoy. Aprenderás cómo Dios formó un pueblo, estableció un pacto y preparó el camino para la redención. Cada historia de Abraham, de Moisés, de David, de los profetas, tiene un eco divino que habla directamente a tu vida. Si amas la Biblia y quieres entender su mensaje completo, este recorrido es para ti. Prepárate para sentir, para reflexionar y para ver la Escritura con nuevos ojos. Y antes de continuar, te invito a suscribirte a este canal, dejar tu comentario y compartir este video con alguien que necesite escuchar la palabra de Dios de una forma diferente. Porque hoy, Dios volverá a hablarte, libro por libro. Los comienzos de la humanidad y del pacto de Dios, Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Todo comienza con una voz. No fue al azar ni una explosión cósmica, fue la voz del Creador pronunciando, «Sea la luz». Así se abre Génesis, el primer libro de la Biblia, donde Dios revela su poder, su orden y su propósito. Cada palabra de Génesis marca el origen no solo del universo, sino del alma humana. Aquí descubrimos a un Dios que crea con intención, que forma al hombre a su imagen, y que le entrega un jardín donde la comunión con Él era perfecta. Pero también somos testigos de la caída, la entrada del pecado, la ruptura del diseño divino y el inicio de una historia de redención. En Génesis vemos a Noé que construye un arca cuando el mundo se hunde en maldad, a Abraham llamado a creer en promesas imposibles, a Jacob que lucha con Dios hasta recibir un nuevo nombre, y a José que pasa del dolor a la gloria para salvar a su pueblo. Cada historia en este libro revela un mismo patrón. Dios cumple lo que promete, incluso cuando todo parece perdido. Luego llega Éxodo, el libro de la liberación. El pueblo de Israel, esclavizado durante siglos, clama al cielo, y Dios escucha. Moisés se levanta como el instrumento escogido para liberar a su pueblo con señales que desafían toda lógica humana. El mar se abre, el faraón cae y una nación nace en medio del desierto. Éxodo no solo habla de libertad física, sino de libertad espiritual. Dios no saca a su pueblo solo de Egipto, sino del dominio del pecado. Cada plaga, cada milagro y cada mandamiento apuntan a un propósito: formar un pueblo santo, separado, que refleje su gloria ante las naciones. Levítico puede parecer un libro lleno de rituales y normas, pero detrás de cada sacrificio hay un mensaje profundo. La santidad importa. Dios enseña que el acercarse a Él no es asunto trivial, que su presencia es sagrada y que cada detalle tiene un significado eterno. Los sacrificios, los sacerdotes y las leyes son sombras que anuncian lo que un día haría Cristo. El sacrificio perfecto, una vez y para siempre. Levítico nos enseña que la obediencia no es carga, sino camino hacia la comunión con el Creador. En Números, el viaje continúa. El pueblo camina por el desierto, pero el desierto no solo es geografía, es símbolo del corazón humano. Allí se revela lo que hay dentro: la fe o la duda, la obediencia o la rebelión. Dios guía a Israel con una nube de día y fuego de noche, demostrando que aún en la escasez, Él nunca abandona. Las murmuraciones, las pruebas y las victorias muestran que cada paso cuenta, que el proceso es parte de la promesa.
Números nos recuerda que no basta con salir de Egipto, hay que dejar que Egipto salga de nosotros. Y entonces llega Deuteronomio, el quinto libro del Antiguo Testamento, donde Moisés, al final de su vida, repite las palabras del pacto. Es un llamado a recordar, a no olvidar lo que Dios hizo. Moisés sabe que la memoria es la base de la fidelidad. Cuando olvidamos la obra de Dios, nos perdemos en el desierto. Por eso, este libro es una invitación a renovar el compromiso, a obedecer con amor y no por obligación. Dios promete bendición a quien le sigue, pero también advierte del peligro de apartarse. En sus últimas palabras, Moisés no deja una herencia material, sino espiritual. La palabra como guía, el pacto como vida. Estos 5 libros, conocidos como la Torá o Pentateuco, son la raíz de toda la Biblia. Aquí se define quién es Dios, quiénes somos nosotros y cómo podemos vivir bajo su dirección. Cada capítulo revela una faceta del carácter divino, creador, redentor, legislador y padre. No hay detalle sin propósito ni historia sin mensaje. Desde el Edén hasta las puertas de Canaán, el Antiguo Testamento grita una sola verdad. Dios nunca se rinde con la humanidad. Cuando comprendemos el mensaje de estos primeros libros, entendemos que la Biblia no es solo historia, sino esperanza viva. Génesis nos recuerda de dónde venimos, Éxodo nos enseña a ser libres, Levítico nos llama a la santidad, Números nos forma en el desierto y Deuteronomio nos prepara para poseer las promesas de Dios. Este es el inicio de una historia eterna. Una historia que no termina en las páginas antiguas, sino que sigue escribiéndose en tu vida. Si este mensaje ha tocado tu corazón, te invito a suscribirte a este canal y dejar en los comentarios qué libro de estos 5 ha impactado más tu fe. Tu voz también puede inspirar a otros a descubrir el poder de la palabra. Comparte este video, porque el mensaje de Dios no se detiene, apenas comienza. La conquista y los jueces, la fe puesta a prueba. Josué, Jueces y Ruth. El pueblo de Israel ha llegado al borde de la tierra prometida. Moisés ha partido y ahora un nuevo líder se levanta. Josué, el hombre que aprendió a esperar en silencio mientras otros se desesperaban. El libro de Josué es el relato de cómo la fe transforma las promesas en realidad. Dios no le entrega la tierra a un pueblo perfecto, sino a un pueblo dispuesto a creer. Esfuérzate y sé valiente, le dice el Señor a Josué. Y esas palabras se convierten en el grito de todo un pueblo que avanza, no por su fuerza, sino por la presencia de Dios que marcha delante de ellos. Las murallas de Jericó no cayeron por espadas ni por estrategias humanas, cayeron por obediencia. Porque cuando el pueblo marchó 7 días en silencio, esperando el momento preciso, Dios mostró que la victoria llega cuando aprendemos a confiar incluso en lo que no entendemos. Josué nos enseña que las promesas de Dios se conquistan caminando con fe, paso a paso, aun cuando los gigantes parecen más grandes que nuestra esperanza. Pero la historia da un giro. Tras la muerte de Josué, el pueblo pierde dirección. Empieza el tiempo de los jueces, una época marcada por el ciclo del corazón humano. Pecado, opresión, arrepentimiento y liberación. Es un tiempo donde cada uno hacía lo que bien le parecía. Y sin embargo, Dios no los abandona. Envía hombres y mujeres, Débora, Gedeón, Sansón, para recordarles que su gracia siempre es más fuerte que su caída. Cada juez se levanta como una señal de misericordia, como una chispa de esperanza en medio de la oscuridad. En Jueces aprendemos que el mayor enemigo de la fe no son los ejércitos extranjeros, sino la indiferencia del corazón. El pueblo olvida, se acomoda, busca a Dios solo en la crisis, pero Dios sigue respondiendo. No por mérito, sino por amor.
Y es aquí donde descubrimos que la fidelidad de Dios no depende de nuestra constancia, sino de su carácter inmutable. Él permanece fiel, incluso cuando nosotros fallamos. Y en medio de ese tiempo turbulento, donde el caos parece dominar la historia, surge una joya escondida, el libro de Ruth. Una historia pequeña comparada con las grandes batallas de Josué o las hazañas de los jueces, pero tan profunda que revela el corazón mismo del plan divino. Ruth no es israelita, es moabita, extranjera, una mujer que lo pierde todo: esposo, hogar, seguridad. Sin embargo, su fidelidad a su suegra Noemí y su fe en el Dios de Israel la convierten en un símbolo eterno de redención. Cuando Ruth dice: «Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios», está pronunciando una de las declaraciones de fe más puras de toda la Escritura. A través de su historia, Dios nos enseña que su gracia no tiene fronteras, que no importa de dónde vengas, ni cuánto hayas perdido, ni cuán lejos hayas estado. Si decides confiar, Él puede redimir tu historia. Lo que parecía una vida común se convierte en parte de un linaje eterno, porque Ruth será bisabuela del rey David y parte del linaje del Mesías. Josué, Jueces y Ruth forman juntos un retrato divino de la fe en acción. Josué nos enseña a conquistar con obediencia. Jueces nos advierte del peligro de olvidar a Dios. Ruth nos recuerda que aun cuando todo parece terminar, Dios está escribiendo una historia más grande. En estos 3 libros vemos la realidad de la vida espiritual. Las victorias no son permanentes si no mantenemos viva la fe. Las derrotas no son finales si nos volvemos a Dios. Y los comienzos más humildes pueden convertirse en la cuna de los milagros más grandes. El mensaje del Antiguo Testamento avanza con una enseñanza poderosa. La fe no se mide por lo que tienes, sino por cuánto confías cuando no tienes nada. Josué confió frente a murallas imposibles. Los jueces lucharon en medio de una nación quebrada. Y Ruth caminó por campos ajenos sin saber que estaba pisando el terreno donde Dios sembraría su promesa eterna. Cada uno de estos relatos habla de la fidelidad divina en los tiempos de prueba. Dios no solo actúa en el milagro, sino también en la espera, no solo en las batallas, sino en los silencios. Y cuando miramos atrás, comprendemos que incluso los desvíos formaban parte del camino. El libro de Josué nos desafía a no conformarnos con conocer las promesas, sino a conquistarlas. El libro de los Jueces nos recuerda que las caídas no nos definen, sino cómo respondemos a ellas. Y el libro de Ruth nos enseña que la redención comienza cuando decidimos permanecer fieles, incluso cuando nadie más lo hace. En conjunto, estos libros muestran que el plan de Dios nunca se detiene, que su propósito puede florecer incluso en los campos más secos, y que la historia del Antiguo Testamento no es solo pasado, es un espejo del presente, porque aún hoy el Señor sigue buscando corazones como los de Josué, como los de Débora, como el de Ruth, personas que crean, aun cuando todo parece perdido. Si este mensaje habló a tu corazón, escribe en los comentarios: «Quiero tener la fe de Josué». Y si quieres seguir descubriendo el poder de cada libro de la Biblia, suscríbete al canal, activa la campana y comparte este video con alguien que necesite recordar que Dios sigue obrando aún en medio del desierto. Porque cuando la fe se pone a prueba, el poder de Dios se revela. El nacimiento del reino, de Samuel a los reyes. 1 y 2, Samuel 1 y 2, Reyes 1 y 2, Crónicas. Después de años de caminar sin rumbo, Israel clama: «Queremos un rey». Ya no basta con tener jueces, ni profetas, ni milagros. El pueblo quiere parecerse a las demás naciones. Y aunque la petición nace del deseo humano,
Dios la usa para mostrar que Él sigue siendo el verdadero rey, incluso cuando su pueblo lo olvida. Así comienza el libro de 1 Samuel, donde un niño llamado por Dios en medio de la noche cambiará la historia de su nación. Samuel crece en el templo, escuchando una voz que pocos pueden oír. Samuel, Samuel. Ese llamado marca el inicio de una nueva era, la era de los reyes. Pero antes de coronar a un hombre, Dios revela una verdad eterna. La obediencia vale más que el sacrificio, y el corazón vale más que la apariencia. El primer rey, Saúl, es alto, fuerte y admirado, pero su reinado muestra el peligro de depender de la apariencia en lugar del carácter. Saúl desobedece, se impacienta y pierde el favor de Dios. En su lugar, un joven pastor llamado David es escogido no por su fuerza, sino por su corazón. En 2 Samuel, el trono se traslada de la mano del hombre al corazón de Dios. David, el músico, el guerrero, el poeta, se convierte en símbolo del líder que ama a Dios, pero también del hombre que cae y se levanta. Su historia no es la de un héroe perfecto, sino la de un pecador restaurado por gracia. David nos enseña que Dios no busca perfección, sino rendición. Cuando peca con Betsabé y sufre la pérdida, su oración en el Salmo 51 revela el secreto del arrepentimiento genuino. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. David fue rey, guerrero y adorador, pero sobre todo un hombre que conoció la misericordia. Tras su muerte, su hijo Salomón sube al trono y con él el reino alcanza su máximo esplendor. En 1 Reyes vemos cómo la sabiduría divina se manifiesta en cada decisión. Salomón construye el templo, el lugar donde la gloria de Dios desciende sobre el pueblo. Pero aún la sabiduría más grande puede desviarse si el corazón se aleja del Señor. Con el paso del tiempo, Salomón se llena de riquezas, poder y alianzas que apagan su devoción. Así comienza el lento deterioro de un reino que había sido glorioso. Cuando llegamos a 2 Reyes, el brillo se apaga. El reino se divide. Al norte, Israel. Al sur, Judá. Los profetas claman, pero el pueblo endurece su corazón. Reyes corruptos, idolatría, injusticia y guerras marcan una nación que se aleja de su propósito. Aún así, Dios sigue enviando mensajeros, Elías, Eliseo, Isaías, Jeremías, como faros de verdad en medio de la oscuridad. Y aunque los reinos caen, la promesa permanece. De la casa de David saldrá un rey eterno cuyo trono jamás será removido. Los libros de 1 y 2 Crónicas repasan esta historia desde otra mirada. Allí no solo se registran nombres y fechas, sino las huellas del plan divino a través de generaciones. Crónicas no es una simple repetición, es un recordatorio. Su propósito es mostrar que incluso en medio de la caída, Dios sigue levantando lo que el hombre destruye. Cada genealogía es una prueba de que la promesa sigue viva, de que la línea del Mesías sigue intacta, esperando su cumplimiento. En esta etapa de la Biblia, el pueblo de Dios aprende una lección que resuena hasta hoy. El liderazgo sin obediencia se convierte en ruina. El poder sin humildad conduce al desastre y la prosperidad sin gratitud apaga la presencia de Dios. Los reyes pasaron, los imperios cayeron, pero el reino de Dios nunca fue derrotado. Los libros de Samuel, Reyes y Crónicas nos muestran 3 rostros del mismo mensaje. Ven a Dios levanta, como levantó a Samuel, David y Salomón. 2 Dios corrige, como corrigió a Saúl, a los reinos divididos y a los líderes que se apartaron. 3 Dios restaura, como mantuvo viva la promesa del Mesías, aún en la ruina. Estos relatos no son historia muerta, son espejos de nuestra propia vida. Cada vez que elegimos confiar en nuestras fuerzas, repetimos los errores de Saúl. Cada vez que buscamos el corazón de Dios, caminamos como David. Y cada vez que nos alejamos, su misericordia nos alcanza como a los reyes que se arrepintieron.
El Antiguo Testamento no solo nos enseña cómo comenzó el reino de Israel, sino cómo se forma el reino de Dios en nosotros. Porque cada creyente es llamado a gobernar su vida bajo el señorío de Cristo, el verdadero Hijo de David, el Rey eterno. Si los reyes humanos fallaron, fue para que entendamos que solo Jesús puede ocupar ese trono. Los libros de Samuel, Reyes y Crónicas apuntan hacia él, como flechas que anuncian el reinado perfecto que está por venir. Y es allí donde la historia del Antiguo Testamento se conecta con tu historia. Dios sigue levantando reyes, pero no en palacios, sino en corazones dispuestos. Si este mensaje ha tocado tu espíritu, escribe en los comentarios: Jesús es mi Rey. Y si deseas seguir conociendo cómo Dios usó cada libro de la Biblia para revelar su plan perfecto, suscríbete al canal, activa la campana y comparte este video con otros, porque los reinos de este mundo pasarán, pero el reino de Dios jamás dejará de brillar. El regreso y la restauración del pueblo de Dios. Esdras, Nehemías y Esther, después del exilio, cuando todo parecía perdido y el templo destruido, Dios volvió a hablar. Su pueblo había vivido décadas lejos de su tierra, esclavos en una nación extraña, humillados por su desobediencia. Pero incluso allí, entre las ruinas del pasado, Dios preparaba un nuevo comienzo. Porque la historia de Israel no termina en el castigo, termina en restauración. El libro de Esdras abre esta etapa como una ráfaga de esperanza. Los exiliados regresan a Jerusalén, no por poder humano, sino porque Dios movió el corazón del rey Ciro para permitirlo. Esdras, sacerdote y escriba, guía al pueblo no solo a reconstruir el templo, sino también a reconstruir su fe. La escena es conmovedora. Ancianos que lloran al ver los nuevos cimientos, jóvenes que gritan de alegría y una nación que entre lágrimas vuelve a levantar el altar del Señor. Dios demuestra que aunque su juicio es justo, su misericordia siempre tiene la última palabra, porque Él no solo restaura muros, restaura corazones. Pero la historia continúa con Nehemías, un hombre que servía como copero del rey Artajerjes, lejos de su tierra, pero con el corazón todavía en Jerusalén. Cuando escucha que los muros de su ciudad están destruidos, su espíritu se quebranta, llora, ayuna y ora. Y entonces Dios le da una misión imposible: volver y reconstruir los muros de Jerusalén. Nehemías no era profeta ni sacerdote, era un líder con fe, un hombre que entendió que la oración y la acción caminan juntas. Frente a enemigos, burlas y cansancio, él repite una frase que resuena hasta hoy: el Dios del cielo nos dará el éxito, y nosotros, sus siervos, nos levantaremos y edificaremos. Nehemías nos enseña que la verdadera reconstrucción comienza cuando dejamos de lamentarnos y empezamos a creer que Dios puede usar nuestras manos para restaurar lo caído. Mientras algunos criticaban, Él oraba. Mientras otros se rendían, Él levantaba piedras. Y mientras muchos dudaban, Él seguía confiando. Su historia no solo trata de muros de piedra, sino de muros del alma, esos que el pecado, el desánimo y el miedo destruyen, pero que el Espíritu Santo puede volver a levantar. Y cuando parece que todo está en orden, la Biblia nos sorprende con una historia diferente. El libro de Esther. Aquí no hay templo, no hay profetas, y lo más impactante, no se menciona el nombre de Dios ni una sola vez. Sin embargo, su presencia se siente en cada línea. Esther, una joven huérfana convertida en reina, se enfrenta a una crisis mortal. Un decreto ordena la aniquilación del pueblo judío. Pero su tío Mardoqueo le dice: «¿Y quién sabe si para este tiempo has llegado al reino?». Esther arriesga su vida, entra ante el rey sin ser llamada, y confía en que Dios puede cambiar el curso de la historia a través de una mujer dispuesta a actuar con valentía y fe.
Su historia nos recuerda que cuando Dios parece ausente, Él sigue moviendo los hilos invisibles de su plan, y que a veces la mayor expresión de fe no es un milagro visible, sino una decisión valiente en el momento correcto. Estos 3 libros, Esdras, Nehemías y Esther, son un canto a la restauración espiritual y emocional. Nos enseñan que la fe no solo se demuestra en la adoración, sino también en la reconstrucción. Que Dios usa tanto al sacerdote que ora como al líder que construye y a la reina que intercede. Cada uno cumple su parte en la gran obra de Dios, restaurar lo que el pecado destruyó. Esdras representa la renovación espiritual, volver a la palabra. Nehemías representa la renovación práctica, volver al trabajo. Esther representa la renovación providencial, confiar en que Dios tiene el control, incluso cuando no lo vemos. ¿Y tú? ¿En qué etapa estás? Tal vez estás reconstruyendo tu fe después de una caída. Tal vez estás luchando por restaurar tu familia, tu ministerio o tu propósito. Tal vez sientes que Dios está en silencio, como en los días de Esther. Pero recuerda esto, el silencio de Dios no es ausencia. Es preparación. Mientras tú oras, Él está moviendo corazones, abriendo puertas y derribando decretos. Estos libros nos enseñan que los finales amargos pueden convertirse en nuevos comienzos, que el exilio no define tu historia y que Dios siempre cumple su promesa de restaurar lo que fue destruido. No importa cuánto hayas perdido, si decides levantarte, orar y creer, el Dios de Esdras, Nehemías y Esther también reconstruirá tu historia. Si este mensaje tocó tu corazón, escribe en los comentarios: Dios restaura lo que el enemigo destruyó. Suscríbete para seguir con esta serie, donde explicamos cada libro de la Biblia con propósito y revelación. Y comparte este video con alguien que necesite recordar que nunca es tarde para volver a comenzar. Porque cuando Dios reconstruye, nada vuelve a ser igual. La sabiduría y la poesía del alma humana. Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés y Cantares de los Cantares. Hay libros en la Biblia que no solo se leen, se sienten. Son los que nos hablan en medio del dolor, los que nos enseñan a pensar cuando la vida parece no tener sentido, y los que nos recuerdan que incluso en el silencio Dios sigue hablando. Estos son los libros poéticos y de sabiduría del Antiguo Testamento, donde la voz del hombre y la voz de Dios se entrelazan en un diálogo eterno. El libro de Job abre este viaje con una pregunta que ha atravesado siglos. ¿Por qué sufre el justo? Job lo tenía todo: familia, riqueza, salud, hasta que lo perdió todo. En su sufrimiento, cuestiona, llora, se derrumba. Pero entre su desesperación, Dios no le da explicaciones, le da revelación. Job descubre que hay algo más grande que su dolor, un Dios soberano, que aunque no entendamos su camino, nunca deja de ser justo ni de estar presente. Job nos enseña que la fe no siempre tiene respuestas, pero sí tiene raíces profundas. Y al final, el Señor restaura su vida, mostrándonos que el sufrimiento puede ser el terreno donde germina la verdadera confianza. Luego abrimos el libro de los Salmos, el corazón palpitante de la Biblia. Cada verso es un grito, una lágrima o una canción que sube al cielo. David, Asaf y muchos otros plasmaron allí lo que tú y yo sentimos cada día: alegría, miedo, duda, arrepentimiento, esperanza. Cuando no sabemos cómo orar, los salmos nos dan palabras. Cuando no sabemos cómo seguir, nos dan dirección. Y cuando todo parece perdido, nos recuerdan que Dios habita en la alabanza de su pueblo. Los salmos no son solo poesía, son guerra espiritual, son medicina del alma, son la voz de los que siguen creyendo cuando el silencio de Dios pesa. De los Salmos pasamos a Proverbios, el libro donde la sabiduría se viste de sencillez. Allí aprendemos que vivir bien no se trata solo de fe,
sino de aplicar la verdad de Dios en lo cotidiano. Salomón nos enseña que cada decisión es una semilla, que la lengua puede construir o destruir y que el temor del Señor es el principio de toda sabiduría. En un mundo que valora la astucia más que la integridad, Proverbios nos recuerda que la sabiduría divina vale más que el oro. Cada consejo es una joya que ilumina la vida diaria, el matrimonio, la crianza, la amistad, el trabajo, la conducta. Si aplicas estos principios, tu vida no será perfecta, pero sí tendrá dirección divina. Después viene Eclesiastés, un libro que suena a despedida y reflexión. Salomón en su vejez mira atrás y concluye que todo lo que el mundo ofrece, riqueza, placer, conocimiento, poder, es vanidad si se vive sin Dios. Todo es vanidad y correr tras el viento, dice. Pero en medio de su aparente pesimismo hay una verdad brillante. El propósito de la vida solo se encuentra temiendo a Dios y guardando sus mandamientos. Eclesiastés no nos roba la esperanza, nos purifica de las ilusiones, nos enseña que todo lo temporal es un eco y solo lo eterno permanece. Y finalmente llegamos al Cantar de los Cantares, un libro que muchos no entienden, pero que revela el corazón apasionado de Dios. Es un poema de amor entre un esposo y una esposa, lleno de símbolos, deseo, ternura y compromiso. Más allá del romanticismo, este libro refleja el amor entre Cristo y su Iglesia, entre Dios y su pueblo. Nos recuerda que la fe no es solo obediencia y sacrificio, también es amor profundo, exclusivo y eterno. El Cantar de los Cantares nos enseña que Dios no solo quiere nuestra obediencia, quiere nuestro corazón enamorado. Estos 5 libros son la voz del alma humana en conversación con su Creador. Job nos enseña a creer en medio del dolor. Los Salmos nos enseñan a orar en medio del caos. Proverbios nos enseña a vivir con sabiduría. Eclesiastés nos enseña a discernir lo eterno. Y Cantares nos enseña a amar como Dios ama. Cada uno es una respuesta divina a las preguntas más humanas. Y todos juntos forman un espejo que nos revela lo que somos, lo que sentimos y lo que Dios quiere formar en nosotros. Porque al final, la sabiduría bíblica no es acumular conocimiento, es aprender a vivir con propósito, esperanza y amor bajo la mirada de Dios. Así que si alguna vez has sentido que la vida no tiene sentido, si te has preguntado por qué sufres o si anhelas amar y ser amado con pureza, estos libros te hablan directamente. Dios no solo escribió historia, escribió poesía dentro de ti. Si esta parte del mensaje tocó tu corazón, escribe en los comentarios: Señor, enséñame a vivir con sabiduría. Suscríbete para seguir descubriendo cada libro de la Biblia explicado con revelación y propósito. Y comparte este video con alguien que necesita recordar que la sabiduría divina transforma el alma. Porque en cada palabra de estos libros, Dios todavía susurra al corazón. Los grandes profetas, mensajes de juicio y esperanza, Isaías, Jeremías, Lamentaciones, Ezequiel y Daniel. Cuando la oscuridad espiritual cubría a Israel, cuando los reyes se habían apartado del pacto y el pueblo había olvidado la ley de Dios, surgieron voces que encendieron una luz en medio de las tinieblas. Eran los profetas, hombres comunes que se atrevieron a hablar en nombre del Altísimo, aun cuando nadie quería escuchar. Sus palabras no solo anunciaron juicio, también ofrecieron esperanza. Porque detrás de cada advertencia profética siempre había un llamado a volver al corazón de Dios. El primero de ellos, Isaías, es conocido como el profeta mesiánico. Su libro es una joya teológica que une el juicio con la redención. Isaías fue testigo de la rebelión de su pueblo, pero también de la santidad de Dios.
En una visión impresionante, vio al Señor sentado en su trono y escuchó a los serafines clamar: Santo, santo, santo es el Señor de los ejércitos. Isaías comprendió que el problema de Israel no era político, sino espiritual. Y a través de su mensaje, Dios anunció la llegada del Mesías, el siervo sufriente que sería herido por nuestras rebeliones y molido por nuestros pecados. Cada palabra de Isaías anticipa la cruz, cada promesa señala a Cristo. Su voz sigue resonando hoy, recordándonos que la verdadera salvación no viene del poder humano, sino del perdón divino. Luego aparece Jeremías, el profeta del llanto. Un hombre sensible, sincero y profundamente humano. Dios lo llamó desde su juventud y le dijo: Antes que te formase en el vientre, te conocí, y antes que nacieses, te santifiqué. Pero su misión no sería fácil. Jeremías tuvo que anunciar la caída de Jerusalén, el exilio y la destrucción del templo. Predicó a un pueblo que se burlaba, que rechazaba su mensaje, que lo encarceló y lo golpeó. Aún así, Jeremías siguió hablando, porque amaba a su nación y sabía que callar la verdad es peor que sufrir por decirla. Su libro está lleno de lágrimas, pero también de esperanza. Porque yo sé los planes que tengo para ustedes, declara el Señor, planes de bienestar y no de mal, para darles un futuro y una esperanza. A través de Jeremías aprendemos que incluso en medio del juicio, Dios sigue teniendo un plan redentor. Después encontramos el pequeño pero poderoso libro de Lamentaciones, escrito entre las ruinas de Jerusalén. Es el grito del alma humana ante el dolor del pecado y la pérdida. Las calles están vacías, el templo está en ruinas y el pueblo llora su desobediencia. Pero en medio de la devastación, una frase se levanta como una llama encendida. Por la misericordia del Señor no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana. Lamentaciones nos enseña que incluso cuando todo parece destruido, la misericordia de Dios se renueva cada amanecer. Su fidelidad nunca falla, aunque nosotros hayamos fallado. Después surge Ezequiel, el profeta de las visiones y los símbolos. Su llamado fue radical. Vio los cielos abiertos y la gloria de Dios manifestándose en medio del fuego y el viento. Dios lo llamó a hablar a un pueblo rebelde, endurecido, que ya había sido llevado al exilio. Y a través de imágenes poderosas, como los huesos secos que vuelven a tener vida, Ezequiel anunció una restauración espiritual que solo Dios podía lograr. Dios le mostró que su espíritu soplaría nuevamente sobre Israel y que Él puede dar vida a lo que parece completamente muerto. Ezequiel es el profeta que nos recuerda que la esperanza no está en el pasado, sino en el poder renovador del Espíritu Santo. Finalmente, llegamos a Daniel, un joven que fue llevado cautivo a Babilonia, pero que nunca se contaminó. Su historia es la de la fe en medio del poder humano, de la integridad frente a la presión del mundo. Daniel se negó a arrodillarse ante los ídolos y fue lanzado al foso de los leones. Pero Dios cerró la boca de las fieras. También interpretó sueños, vio visiones sobre los imperios futuros y profecías que aún hoy nos asombran. Su vida demuestra que la fidelidad en lo secreto prepara el terreno para la victoria en lo público. Daniel fue luz en Babilonia, un hombre que confió en que el Dios de Israel reina sobre todos los reinos del mundo. Estos 5 libros, Isaías, Jeremías, Lamentaciones, Ezequiel y Daniel, forman el corazón profético del Antiguo Testamento. Juntos revelan la santidad, la justicia y la fidelidad de Dios. Nos enseñan que el juicio nunca es el final, sino el camino hacia la restauración. Que incluso cuando la nación cae, Dios sigue reinando, y que cada palabra profética es una invitación al arrepentimiento y a la esperanza. Los grandes profetas no hablaron solo al pasado, hablaron también a nuestro tiempo.
Hoy seguimos viendo injusticia, idolatría y corazones fríos, pero también seguimos oyendo la voz de Dios que dice: «Volveos a mí, y yo me volveré a vosotros». Porque si algo nos enseña el mensaje de los profetas es que Dios no cambia, pero sus misericordias siempre se renuevan. Si este mensaje llegó a tu corazón, escribe en los comentarios: «Señor, háblame como hablaste a tus profetas». Suscríbete para seguir aprendiendo cada libro de la Biblia explicado con propósito. Y comparte este video con alguien que necesita recordar que Dios aún habla, aún restaura y aún cumple sus promesas. Porque aunque el mundo cambie, la palabra de Dios permanece para siempre. La voz que aún resuena, de Oseas a Malaquías. El eco de los profetas menores fue el último llamado de Dios antes de 400 años de silencio. No eran menos importantes por ser menores. Su mensaje era tan poderoso que aún hoy sacude corazones. Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías y Malaquías. 12 nombres, 12 voces distintas, un solo mensaje celestial. Oseas abrió este coro con una historia de amor imposible. Dios le pidió amar a una mujer infiel para mostrar cómo él mismo amaba a un pueblo que constantemente lo traicionaba. La Biblia en Oseas revela el corazón de un Dios que no se rinde, que busca, que perdona, que sigue amando aunque sea despreciado. Joel anunció el derramamiento del Espíritu de Dios, una profecía que siglos después Pedro confirmaría en Pentecostés. Joel recordó que el juicio y la misericordia caminan de la mano y que aún en medio del fuego hay esperanza para el que se vuelve al Señor con todo su corazón. Amós, el pastor convertido en profeta, levantó su voz contra la injusticia. Su mensaje sigue siendo urgente hoy. Dios no se agrada de la religión vacía ni de los altares llenos de oro, sino de la justicia y la verdad que fluyen como un río. Abdías, con solo un capítulo, sentenció el orgullo de Edom, recordándonos que ningún imperio, ninguna nación y ningún corazón altivo puede permanecer cuando se levanta contra el propósito de Dios. Jonás nos muestra al profeta que huye de su misión, pero también al Dios que persigue con misericordia. A través del gran pez, la tempestad y la ciudad de Nínive, aprendemos que la voluntad divina es más grande que nuestro temor y que su amor alcanza incluso a los enemigos. Miqueas habló al pueblo cansado de promesas vacías. Su pregunta sigue viva: ¿qué pide Jehová de ti? Y su respuesta atraviesa el tiempo: solo hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Nahum anunció la caída de Nínive, la misma ciudad que una vez se había arrepentido con Jonás. La lección es clara: la gracia de Dios no anula su justicia. Habacuc se atrevió a preguntar, a dudar, a dialogar con Dios. Y en su libro encontramos una fe que madura entre la confusión. Su frase, aunque la higuera no florezca, se convierte en himno para los creyentes que esperan sin ver, que confían aunque el mundo tiemble. Sofonías encendió una alarma. Cercano está el gran día de Jehová. Su llamado al arrepentimiento sigue vigente en una era donde la humanidad corre sin rumbo, pero también habló de un día de restauración, cuando Dios regocijará sobre su pueblo con cánticos. Ageo despertó a los que habían vuelto del exilio y se habían olvidado del templo. Les recordó que nada prospera cuando se descuida la presencia de Dios, y con sus palabras los animó a edificar de nuevo. Zacarías, con visiones y promesas, señaló hacia el Mesías, el rey que entraría en Jerusalén montado sobre un asno. Cada profecía suya fue una ventana abierta hacia Cristo, el cumplimiento perfecto de toda la historia bíblica. Finalmente, Malaquías cerró el Antiguo Testamento con un mensaje contundente: vuelve a mí, y yo
me volveré a vosotros. Fue el último llamado antes del silencio, el último rayo de luz antes del amanecer de Jesús. Los profetas menores nos enseñan que Dios no se cansa de hablar, pero sí calla cuando los corazones se endurecen. Nos recuerdan que el amor divino siempre advierte antes de juzgar, y que toda corrección del cielo es una oportunidad de volver. ¿Y tú, escucharás esa voz hoy? Cada palabra escrita hace siglos aún tiene eco. Cada profecía, cada advertencia, cada promesa sigue viva, porque el mismo Dios que habló a Oseas, a Miqueas o a Zacarías, sigue hablándote ahora. No ignores su llamado, no cierres tu corazón. Este es el tiempo de volver, de construir, de escuchar. Si este mensaje tocó tu corazón, escribe en los comentarios: Señor, quiero volver a ti. Suscríbete al canal, comparte este video y ayuda a que la voz de Dios siga resonando en más corazones. Porque aunque los profetas callaron, Dios nunca ha dejado de hablar.